Muy buenas con todos. Nosotros, mi compañero y yo, somos el grupo número 8. Yo soy Henry Arévalo, mi compañero Ángel Paquiza, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el segundo tema del nivel número 4 de SCADA, Introducción a HART, por RealParse, que es la página donde se dio la información. Siguiente. Bueno, tenemos el bucle de corriente. Un bucle de corriente se ha utilizado durante las últimas 4 décadas en los sensores analógicos para poder transmitir datos de procesos importantes al sistema de control. Este sistema de control puede ser un DCS, que en este caso es un sistema de control distribuido, o un PLC, que sería un controlador lógico programable, con un controlador de bucle único, que como vemos acá en la imagen de la derecha, es un bucle cerrado de corriente. La transmisión de un dato por medio de un bucle de corriente es simple y rentable, en donde solo se requiere una corriente pequeña de 4 a 20 miliamperios por cada sensor que se maneja, lo cual hace muy rentable en ahorro de energía en las empresas, ya que como con una fuente de alimentación de 24 voltios DC a 2 amperios se puede controlar más de 20 sensores analógicos. Siguiente. Los sensores analógicos que poseen un lazo de corriente miden dos valores referenciales, en donde el valor más bajo se denomina límite de rango inferior, o LRL, como vemos en la imagen, que dice 4 miliamperios, que es el límite inferior. En este nivel, el sensor emitirá una corriente de 4 miliamperios, en donde se supone que la medición tiene que ser de 0%, o sea, es nuestro cero, en el cero del sistema que vamos a hacer, entonces ese es el que va a marcar con 4 miliamperios. Por otra parte, el valor medible más alto se lo denomina el límite superior de rango, o URL. Aquí el sensor emitirá una lectura de 20 miliamperios, en donde se sabrá que la medición se encuentra en su 100%, hasta el máximo donde, por ejemplo, en este caso, se querría llenar el tanque. Esta medición entre este rango de 420 miliamperios permite detectar cuando un cable está roto, debido a que cuando suceda esto, el controlador recibirá una señal de 0 miliamperios. Por lo tanto, supondrá que el cable tuvo un error o acabó de romperse. Siguiente. Aquí podemos observar en la imagen algunos tipos de sensores que se encuentran normalmente en las líneas de producción de las empresas industriales. Estos sensores solo necesitan un par de cables para permitir que la variable de proceso y la variable medida se transmita al sistema de control. Aquí podemos ver este sensor de presión con su respectivo transmisor de presión, de sensor de temperatura, sensor de flujo o caudal, y el sensor analítico. Una de las ventajas de los sensores analógicos es que pueden transportar la señal en una gran distancia a lo largo de un solo par de cables, con poca o ninguna pérdida de señal prácticamente. Una señal de corriente puede ser transmitida hasta 100 metros a través de cable calibre 18 AWG sin ninguna pérdida de señal apreciable. Siguiente. Entonces ya entramos al tema. ¿Qué es el protocolo HART? A fines de la década de los 70, Bell Labs inventó el estándar de Model. Se regresó la diapositiva. Ya ahí está. De Model Bell 202. En 1980 se adoptó el estándar Bell 202 como el estándar de comunicaciones para los sistemas de control de producción de gas y petróleo submarinos. Bell 202 especifica un método de modulación conocido como modulación por desplazamiento de frecuencia de audio, o AFSK, por sus siglas en inglés. Como vemos ahí dice Audio Frequency Shift Paging. Este modelo permite codificar y transferir datos digitales a una velocidad de 1200 bits por segundo. Esta comunicación es semiduplex, es decir, que la transmisión de información solo va en un sentido a la vez. Básicamente se tiene una señal continua sinusoidal
de corriente alterna que cambia su frecuencia, como vemos en la imagen a la derecha, entre 1200 hercios y 2200 hercios, siendo 1200 hercios representando el bit 1 y 2200 hercios representando el valor binario 0. HART nos permite enviar datos analógicos y datos digitales a través del mismo par de cables, pero una sola transmisión a la vez, o envía o recibe, porque es semidúplex. Siguiente. Entonces, ¿cómo funciona HART? HART es un acrónimo de, como vimos en diapositivas pasadas, Highway Addressable Remote Transductor, lo que significa que se puede armar una pequeña red de hasta 63 dispositivos HART, cada uno con su propia dirección o número de nodo. Quiere decir que cada esclavo tiene un número, tiene, por decirlo, su propia dirección, y así el esclavo, perdón, el maestro puede enviar y saber a qué esclavo se le está enviando el dato, la orden, y de cuál está recibiendo la lectura. Siguiente, a continuación mi compañero va a hablar. Ok, siguiendo con la explicación, los datos de un sensor HART deben ser solicitados por el maestro, quien es el que controla todas las conversaciones en el lazo que se haya establecido. El maestro puede ser la tarjeta de entrada analógica DSS o PLC a la que esté conectado el sensor. Cada mensaje del maestro incluye el tipo de solicitud o comando, como por ejemplo, se le pueden enviar un comando con la instrucción de enviar el valor de medición que tiene el sensor o el número de nodo del sensor al que será enviado el mensaje y cualquier otro tipo de datos que deba transmitirse al sensor. Como por ejemplo, el nuevo valor para el rango superior que debe medir el sensor, las unidades a las que serán enviadas o entre otras. Bien, aquí se muestra la estructura en la que envía el maestro hacia el sensor, en donde se le envía el nodo, el valor de lectura, el valor del proceso y algún otro tipo de datos. Todos estos cuatro comandos o estos cuatro bloques deben sumar un total de 16 bits. Bien. Sí, el protocolo HART envía valores digitales mediante frecuencia, como ya lo había mencionado mi compañero. Aquí, cuando la frecuencia se encuentra entre el valor de 1200 Hz, se tiene un valor digital, o si se asume que es un valor digital de 1. Y cuando la frecuencia está en 2200 Hz, se asume un valor digital de 0. Entonces, mediante la red que se ha entrelazado entre el esclavo y el maestro, viaja una señal sinusoidal y en esta se encuentra sumada una señal de menos 0.5 a 0.5 miliamperios, en donde esta viaja con dos frecuencias, dependiendo de que si se le está enviando un 0 o un 1. Bien. Entonces, cada dispositivo HART es capaz de enviar y recibir de 35 a 50 elementos de información diferentes, incluida a la variable de proceso, es decir, el mismo valor de medición proporcionado por la señal analógica de 4 a 20 miliamperios. Bien, el estado del dispositivo, la alerta de diagnóstico, como por ejemplo el valor del sensor por debajo del rango, los parámetros básicos de configuración, como por ejemplo los límites de rango superior y límites de rango inferior, y el nombre de la etiqueta del dispositivo. Bien. Entonces, HART es una opción perfecta para instrumentos multivariables como medidores de flujo másico, el flujo volumétrico, la temperatura y la densidad. Se pueden comunicar al sistema de control a través de un solo cable. Bien, el protocolo HART se rige por una asociación independiente de proveedores de HART Communication Foundations, lo cual permite que los sensores HART de cualquier fabricante se puedan intercambiar con los de otros fabricantes. Esto hace que la implementación del mantenimiento y la solución de problemas sea muy fáciles. Además, HART se usa ampliamente para dispositivos de control final como posicionadores de válvulas de control, posicionadores de válvula de control con los mismos beneficios y capacidades de diagnóstico.
Bien, aunque el estándar HAR requiere que los fabricantes proporcionen una cantidad mínima de elementos de datos específicos con cada sensor, los proveedores también pueden ampliar el conjunto de datos para incluir elementos específicos del proveedor, como número de modelos de sensor o versiones del firmware o contadores de diagnósticos avanzados. Bien, y como último tenemos que para que el sistema de control reconozca el tipo y los valores de estos datos personalizados, se requiere un archivo de descripción especial llamado archivo de descripción de datos DD. Este archivo se encarga que en la estación de la configuración de DCS o PLC o se descarga al comunicador portátil y se asocia directamente al sensor. Este archivo simplemente permite que el flujo de datos del sensor se analice o interprete correctamente y permite que el técnico o el ingeniero realice las soluciones correctas de los datos del sensor. Bien, esto ha sido todo para la tarea de investigación 4 del literal 2. Muchas gracias.